Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, a todas, a este webinar y nada, buenos días y vamos a comenzar con el tema que, como veis, está relacionado con la gestión del alcance en dirección de proyectos. Antes de comenzar, simplemente recordar que si tenéis alguna pregunta la podéis hacer a través del apartado de preguntas. Como ha comentado mi compañero, la exposición serán unos 35 o 40 minutos aproximadamente y luego tendremos unos 10 minutos de revisaré preguntas que habéis ido dejando en el apartado de preguntas para contestar a las que dé tiempo. Los que seáis alumnos de ALDE, por favor, cuando hagáis la pregunta, hacer constar en la pregunta que sois alumnos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar, si os parece. El webinar trata sobre la gestión del alcance, como digo, y específicamente vamos a revisar los 6 procesos que PMBOK, Project Management Body of Knowledge, nos dice que, o nos indica que tiene la gestión del alcance, ¿no? Esto quiere decir que, por supuesto, que tanto los contenidos de los programas académicos relacionados con gestión de proyectos de ALDE como este webinar está basado bueno, pues en definitiva en el framework o en la guía de buenas prácticas de gestión de proyectos más extendida a nivel internacional, más aplicada a nivel mundial, que es PMBOK, que pertenece al Project Management Institute, al PMI, como ya conocéis. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre el alcance, ¿de acuerdo? Y como sabéis, el alcance es una de las 3 restricciones más importantes en la gestión de proyectos desde un punto de vista clásico, ¿no? Por decirlo así, o tradicional. Con lo cual, hay otras restricciones en un proyecto, pero las 3 principales son el alcance, el tiempo y el coste, ¿no? El alcance, entendido como qué es lo que hay que hacer en el proyecto, cuál es el trabajo del proyecto, qué es todo aquello que hay que desarrollar y hacer para obtener los entregables o el entregable, el producto del proyecto, el tiempo o cronograma, entendido como la planificación temporal del proyecto, el plazo, en cuánto tiempo se va a hacer, y el coste, entendido como cuánto va a costar, ¿no? En términos económicos, en términos financieros, cuánto va a costar ese proyecto. Bueno, dentro de que estas son las tres restricciones fundamentales, dentro de eso, hoy vamos a hablar del alcance, ¿no? Que tal vez sería pues un poco la primera y la que de hecho da un poco el punto de partida a todo proyecto, ¿no? Y en definitiva es qué hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Bien. Eh, si atendemos bueno, a la matriz un poco de procesos o a los procesos que existen en PMBOK, ¿de acuerdo? Estamos hablando de su actual versión, la versión sexta, la sexta edición de la Guía de Buenas Prácticas PMBOK, Project Management Body of Knowledge, del PMI. Pues tenemos estos procesos en la gestión del alcance del proyecto, estos que veis aquí marcados o remarcados dentro de una línea discontinua roja, ¿no? Como veis, la gestión del alcance del proyecto tiene 4 procesos de planificación y también tiene otros 2 procesos de monitoreo y control, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo en cuenta que los 5 grupos de procesos de PMBOK son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, veis que de los 6 procesos que vamos a ver hoy, que son los 6, vamos a recorrer de una forma un poco resumida los 6 procesos de la gestión del alcance en dirección de proyectos. Como veis, hay 4 que pertenecen a la etapa de planificación del proyecto y hay 2 que pertenecen a la etapa de monitoreo y control o seguimiento y control del proyecto. Con lo cual, ya veis que en el grupo de procesos de ejecución no hay ningún proceso del alcance, porque realmente durante la ejecución del proyecto a nivel trabajo técnico que se hace en el proyecto, desde el punto de vista de la gestión realmente no estamos trabajando con el alcance, sino que estamos realmente monitoreando o controlando qué hace el equipo, qué hacen las personas que hacen el trabajo técnico y una serie de cuestiones más relacionadas también o todas relacionadas con la gestión, con la propia gestión del proyecto y no tanto con el trabajo técnico del proyecto. Tened en cuenta que PMBOK siempre hace referencia a todo el trabajo y todo lo que hay que hacer en relación con la gestión del proyecto. No lo que hay que hacer en relación con el trabajo técnico del proyecto, el trabajo en sí del proyecto, construir, desarrollar, todo lo que haya que hacer, sino
esa otra capa, una capa, ese nivel superior referido a la gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Bien, aquí están estos 6 procesos y vamos a ir viendo, si os parece, uno por uno, de forma resumida, en qué consisten, ¿no? El primer proceso de los 6, como habéis visto en la matriz que hemos visto anteriormente, es planificar la gestión del alcance. Esto es común a todas las áreas de conocimiento de PMBOK. Voy a volver una diapositiva más atrás y, como veis, para todas las áreas de conocimiento, que es la columna que hay a la izquierda, solamente aquí tenéis 3 áreas de conocimiento, pero en total hay 10 áreas de conocimiento. Lo he puesto así porque hoy estamos centrados en el alcance nada más. Pero, como veis, en el alcance hay un proceso, el primero, que se llama planificar la gestión del alcance. Pero si vais a la siguiente área de conocimiento, que es cronograma, que sería el tiempo del proyecto, la siguiente restricción, también hay un proceso que es planificar la gestión del cronograma. Y cuando hablamos de coste, hay planificar la gestión del coste. Y cuando hablamos de calidad, hay otro proceso que es planificar la gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para todas las áreas de conocimiento, lo primero que debemos hacer es definir un plan a través del cual vamos a trabajar con ese área de conocimiento, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que a través de un plan vamos a decidir, definir, formular de alguna manera los parámetros fundamentales, las reglas, las normas fundamentales con las que vamos a trabajar en ese área de conocimiento. En este caso estamos hablando del alcance, con lo cual aquí vamos a definir cómo vamos a trabajar con el alcance durante todo el proyecto, ¿vale? Es decir, qué herramientas vamos a utilizar, en fin, una serie de cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Como veis, la definición que tenéis arriba recuadrada o remarcada es la definición literal de PMBOK sobre planificar la gestión del alcance, ¿vale? Y como veis dice, planificar la gestión del alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que ese plan no se refiere a un plan temporal, no se refiere a una planificación en un cronograma, sino que se refiere a un plan en el que vamos a definir la estrategia a través de la cual vamos a trabajar con el alcance del proyecto. Si fuera el plan de gestión del cronograma, sería la estrategia, incluyendo normas, reglas, herramientas, plantillas, etcétera, con la que vamos a trabajar con el cronograma, con el tiempo del proyecto. Si fuera el plan de gestión del coste, pues lo mismo, las reglas y la estrategia con la que vamos a trabajar en relación con todo lo relacionado con el coste del proyecto o con el presupuesto del proyecto. Y así, lo que nos recomienda PMBOK es que exista un plan de gestión para cada una de las áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué vamos a tratar aquí? ¿Qué vamos a incluir aquí en este plan? Pues, como veis, vamos a decir cómo se va a definir el alcance, a qué nivel de detalle vamos a llegar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿A través de qué instrumentos? ¿De qué herramientas? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para planificar la manera en la que el proyecto va a cumplir con el alcance? Es decir, decidir y plasmar en este plan herramientas concretas y específicas para trabajar con el alcance, ¿vale? ¿Qué más? El grado de detalle del enunciado del alcance del proyecto. Luego veremos qué es esto del enunciado del alcance del proyecto. Es un documento, ya os adelanto que es un documento en el que vamos a detallar todo el alcance, pero ese grado de detalle, ¿a qué grado de detalle deberíamos llegar? También se formula en este plan. ¿Cómo va a ser nuestra estructura de desglose de trabajo o EDT, que también vamos a ver después? Pues también lo definiríamos en este plan. ¿Cómo vamos a aprobar y mantener actualizados todos esos documentos del alcance? También se decide en este plan. La idea es que no improvisemos a lo largo del proyecto, que no tengamos la necesidad de improvisar nada en relación con el alcance del proyecto, ¿vale? Cuando necesitemos saber cómo hay que hacer algo en relación con el alcance del proyecto, podremos consultarlo en este plan, en el plan de gestión del alcance. Y en ese plan es donde estará definido cómo trabajamos con el alcance, con qué herramientas, con qué técnicas, con qué plantillas, con qué modelos de documentos, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización entran en juego? ¿Vale? Factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, entendidos como el contexto en el que se mueve el proyecto, ¿no? El entorno en el que el proyecto va a suceder y las características que tiene ese entorno o ese contexto, ¿de acuerdo? Y cómo van a influir. ¿Cómo vamos a obtener la aceptación de los entregables por parte de nuestro cliente? Bien, nuestro cliente puede ser un cliente externo de otra empresa o puede ser un cliente interno. ¿Cómo vamos a conseguir esa aceptación?
a través de un documento firmado, a través de un email, a través de, bien, esa aceptación de los entregables que es necesaria para que el proyecto avance y además llegue a buen puerto, ¿cómo la vamos a obtener? ¿De acuerdo? ¿A través de qué medios? Eso también se define aquí en este plan. Y, entre otras cosas, también cómo vamos a comprobar que estamos cumpliendo con el alcance que hay que desarrollar y no estamos haciendo algo distinto de lo que está previsto o estamos dejando de hacer algo que estaba previsto. Es decir, también es necesario controlar y monitorear que estamos ejecutando todo el alcance que el proyecto necesita, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Como con las herramientas que definamos en este plan de gestión, ¿de acuerdo? Con lo cual, este proceso tiene, por decirlo así, dos salidas, ¿no? O tiene dos resultados. Uno es el plan de gestión del alcance, que ya lo hemos comentado. En él vamos a definir cómo vamos a planificar el alcance, cómo vamos a ejecutar el alcance y cómo vamos a controlar el alcance del proyecto. Y también un segundo documento, un segundo resultado de este proceso es un plan específico para gestionar los requisitos del proyecto. PMBOK nos recomienda que separemos una cosa de otra, ¿de acuerdo? Que el plan de gestión de los requisitos sea un plan distinto, un documento distinto del plan de gestión del alcance a nivel general. Cómo vamos a obtener esos requisitos, cómo los vamos a priorizar, cómo los vamos a gestionar, se reflejará en ese plan de gestión de los requisitos y en este plan de gestión de los requisitos estableceremos la forma de hacer todo eso, la forma de gestionar los requisitos. Con lo cual, ningún miembro del equipo va a tener duda sobre cómo hacer algo en relación con la gestión del alcance, porque va a tener toda esa información, todas esas instrucciones las va a tener en el plan de gestión del alcance. ¿De acuerdo? Bien, este sería el primer proceso. El segundo proceso es recopilar los requisitos. ¿De acuerdo? Es decir, conseguir los requisitos del proyecto. Es probable que ya tengamos algunos requisitos cuando empecemos a planificar. Recordad que ahora estamos en procesos de planificación, ¿vale? Tanto el que hemos visto antes como recopilar requisitos forman parte de la planificación del proyecto. Y ahora necesitamos recopilar requisitos, conseguir requisitos, ¿vale? Requisitos de nuestro cliente. Como veis aquí en la definición, es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. ¿A través de qué medios vamos a conseguir requisitos? Muchos medios, muchas maneras, hay muchas, ¿no? PMBOK nos habla de algunas, como veis aquí a la parte izquierda de la pantalla, pues revisar documentación de otros proyectos nos puede ayudar a identificar requisitos, mantener entrevistas con nuestro cliente o con las personas, los stakeholders, los interesados del proyecto. A través de esas entrevistas ellos nos contarán sus requisitos. Herramientas como, por ejemplo, mapas mentales para trabajar a nivel conceptual el alcance y tal vez detectar de una forma autónoma otros requisitos. Benchmarking, que no deja de ser una especie de... Un benchmarking es una especie de comparativa o estudio de mercado en el que comparamos un poco una empresa con otras, un producto con otros, un entregable con otros, un servicio con otros, y ver qué tiene la competencia, ¿no? Y una vez que vemos qué tiene la competencia o qué tienen otras empresas, de ahí podemos extraer también algunos requisitos para el proyecto. A través de cuestionarios y encuestas, a través de la mera observación. A veces la observación en primera persona nos da mucha información sobre qué necesita una organización o una empresa. También la construcción de prototipos para que sean probados y tengamos el feedback y la retroalimentación correspondiente de esos prototipos, ¿vale? Y también, pues, por ejemplo, herramientas como la tormenta de ideas o brainstorming o cualquier otro tipo de técnica en la que grupos de personas manifiestan sus ideas o sus necesidades, ¿no? Estos serían algunos ejemplos. ¿Qué hacemos con esos requisitos? Es importante nivelar esos requisitos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir nivelar los requisitos? Los requisitos, una vez recopilados, tenemos que asegurarnos de que se pueden cumplir, de que son realistas, ¿de acuerdo? De que se pueden cumplir y son posibles, no son algo imposible, ¿de acuerdo? Y que encajan con los objetivos del proyecto, con lo cual sería muy importante identificar y priorizar todos los requisitos, ¿de acuerdo? Primero los identificamos, los recopilamos, los priorizamos y los nivelamos, ¿de acuerdo? De esta forma. Y, como veis en la segunda parte, en el segundo párrafo, resolver los conflictos que haya entre los requisitos. En ocasiones, en un mismo cliente hay personas que nos dan requisitos que son incompatibles el uno con el otro, ¿de acuerdo? Con lo cual, no se pueden hacer los dos, ¿eh? No se pueden hacer las dos cosas si una es incompatible con la otra, si están en conflicto. Cuando hay dos requisitos en conflicto,
del mismo cliente, de nuestro mismo cliente, interno o externo, pues habrá que gestionar esa situación, dado que no podemos contentar ambos requisitos. Tenemos que seleccionar uno de los dos, ¿vale? Normalmente los que mejor cumplen con el business case del proyecto, el caso de negocio, o el project charter, acta de constitución del proyecto, con el enunciado del alcance del proyecto o con las restricciones del proyecto conocidas, esos serán los que tal vez sean más adecuados, ¿no? Los que mejor cumplan con esto. Pero en cualquier caso, la resolución de requisitos en conflicto implica acordar y consensuar con nuestro cliente cuál de esos requisitos que están en conflicto finalmente es el que hay que llevar a cabo y es el seleccionado. ¿De acuerdo? Hay una herramienta que en caso de utilizarse debería estar reflejado en el plan de gestión del alcance, que es la matriz de trazabilidad de requisitos, ¿vale? La matriz de trazabilidad de requisitos es, ahí tenéis un ejemplo un poco, ¿vale? No hay una plantilla oficial para hacer esto, sino que esto es simplemente una sugerencia. Es una especie de tabla, ¿de acuerdo?, en la que reflejamos los requisitos del proyecto y los relacionamos con los entregables, ¿vale?, a los que están asociados. ¿Para qué sirve esta matriz de trazabilidad de requisitos? Nos sirve para comprobar, verificar que todos los requisitos que tenemos en el proyecto son útiles, todos hacen falta, todos son necesarios. ¿Por qué? Porque debemos ser capaces de relacionar cada requisito con los entregables correspondientes del proyecto, ¿vale? Si algún requisito a través de esta matriz no pudiéramos relacionarnos con ninguno de los entregables del proyecto, podría ser que eso signifique que no es necesario ese requisito, ¿de acuerdo? Porque si hay requisitos que realmente no aportan nada a los entregables del proyecto, al producto del proyecto, pues a lo mejor no hace falta llevar a cabo ese requisito, y la idea es que esta matriz despeje esa incógnita, esa duda, y solamente nos quedemos con los requisitos absolutamente necesarios, ¿vale? Lo que agrega valor al proyecto, ¿no? Lo que agrega valor al producto y está relacionado con los entregables y con los objetivos del proyecto. Bien. En esta matriz, además de reflejar los requisitos y los entregables, podríamos añadir más atributos para tener una información completa, un mapa, de alguna manera, un mapa completo de los requisitos. Por ejemplo, cada requisito, qué necesidad del negocio cubre, con qué objetivo del proyecto está relacionado, con qué entregables, como ya hemos dicho, está relacionado, ¿vale? Desarrollo del producto, criterio de aceptación de ese requisito, cómo es de complejo, cómo es de prioritario. En fin, no hay una regla cerrada sobre cómo hacer esta matriz. Añadiremos los campos o los atributos que consideremos útiles y ello nos dará un mapa muy completo de los requisitos del proyecto. El tercer proceso es definir el alcance, ¿de acuerdo? ¿Qué es definir el alcance? Pues fijaos, la definición de PMBOK dice, es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Aquí es donde vamos a explicar en detalle qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en el proyecto? Con todo tipo de detalle, con todo lujo de detalle. Con lo cual, utilizaremos un documento que se denomina enunciado del alcance del proyecto, como tenéis aquí, ¿vale? En la definición del alcance lo que hacemos es esto, es escribir, redactar, desarrollar el enunciado del alcance del proyecto. ¿Qué es? Es un documento en el que describimos con todo detalle el alcance, los entregables principales, las restricciones del proyecto y de esa forma documentamos el alcance de una forma total. Es un documento que en caso de proyectos muy grandes pues es un documento voluminoso, en caso de proyectos más pequeños pues es un documento más pequeño, ¿vale? Depende de el volumen del proyecto y de lo que se pretende con el proyecto. Sirve para que todos tengan claro, tanto equipo como director de proyecto, como cliente, como cualquier stakeholder, cualquier interesado, tenga claro qué se va a hacer en el proyecto y a qué nivel de detalle vamos a llegar, ¿vale? Por decirlo así, proporciona un conocimiento común del alcance. Bien. En otras palabras, es el documento que nos dice lo que vamos a hacer en este proyecto. Es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y está explicado con todo lujo de detalles y está explicado con el mayor nivel posible de datos y de información, ¿vale? Bien, este documento, este enunciado del alcance del proyecto, junto con la EDT y el diccionario de la EDT, que lo vamos a comentar después, conformarían la línea base del alcance. Luego lo volveré a repetir para que quede más claro en qué consiste la línea base del alcance, ¿de acuerdo? Con lo cual, el enunciado del alcance del proyecto, que es ese documento en el que detallamos todo lo que vamos a hacer, que además
tiene un índice, tiene una serie de apartados, de capítulos. En cada capítulo se explica perfectamente qué se va a hacer a todo detalle, con todos los componentes, con todas las características. Podría incluir además, pues bueno, por supuesto, además del alcance detallado, como estoy diciendo, qué entregables tiene el proyecto, los criterios de afectación del producto, cuáles serían, las restricciones que tengamos en el proyecto, los supuestos del proyecto, entendidos como información que damos por cierta y que tal vez habría que verificar, ¿de acuerdo? Normalmente los supuestos llegan al inicio del proyecto y luego hay que verificar esos supuestos. Y también, y muy importante, ¿de acuerdo? Muy importante, algo que debería incluir, es una buena práctica que debería incluirse en los enunciados del alcance del proyecto, es lo que no vamos a hacer en el proyecto, ¿de acuerdo? Lo que no es parte del proyecto. Muchas veces es una buena práctica dejar muy claro en el enunciado del alcance del proyecto qué cosas no vamos a hacer y que probablemente nuestro cliente podría pensar que sí las vamos a hacer, ¿no? Dejarlo claro ya en este documento para que luego no haya equívocos y no haya dudas, ¿eh? Vamos a hacer esto y esto y esto, pero no vamos a hacer esto otro, ¿vale? Por si acaso alguien piensa que vamos a hacer pues algo que realmente no forma parte del alcance del proyecto. Bien, el cuarto proceso es crear la EDT, estructura de desglose de trabajo, o WBS en inglés, Work Breakdown Structure, ¿vale? ¿Qué es la EDT? Como veis en la definición, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. ¿Qué es una estructura de desglose de trabajo? Es una herramienta a través de la cual descomponemos o troceamos el alcance total del proyecto en piezas más pequeñas. Se trata de dividir en porciones más pequeñas el alcance total del proyecto, el alcance global, ¿vale? No se trata, no incluye ningún tipo de calendario y no estamos hablando de actividades que hay que realizar, fijaos, sino que estamos cogiendo algo, un producto, el entregable final del proyecto, ¿vale? Sea el que sea, puede ser pues cualquier cosa, ¿vale? Puede ser un edificio, un puente, o puede ser una aplicación de software, cogemos ese entregable final y lo partimos en trozos más pequeños, ¿vale? Lo que queremos es dividir algo grande en piezas pequeñas. ¿Para qué? Para que sean más manejables, para que nos resulte más fácil estimar, ¿vale? Esas piezas pequeñas, esos entregables manejables, se denominan paquetes de trabajo, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos en una EDT es empezar a descomponer algo grande en trozos más pequeños hasta que llegamos a un nivel en el que nos resulta cómodo estimar. Ese nivel se llama paquete de trabajo y lo que pasa es que nos resulta fácil o más fácil estimar cuánto va a costar ese paquete de trabajo, cuánto dinero, cuánto tiempo nos llevará, o cuántas horas, cuánto esfuerzo, qué recursos deberían desarrollar o realizar ese paquete de trabajo, etcétera, ¿vale? Con lo cual, al final, la EDT es una herramienta en la que colabora todo el equipo. Todo el equipo, gracias a ella, tiene un mapa del alcance del proyecto y es algo que PMBOK considera obligatorio, casi os diría, para todos los proyectos. PMBOK considera que la EDT es una herramienta que debe utilizarse siempre en todo proyecto, sea más grande o sea más pequeño, ¿de acuerdo? Es el fundamento del proyecto, es la EDT, porque en definitiva es el mapa de todo lo que hay que hacer en el proyecto. Aquí os muestro un esqueleto de una EDT, ¿vale? No es una EDT concreta, sino que es, por decirlo así, una plantilla para una EDT o un esqueleto, como lo queráis llamar, ¿no? Una estructura neutral, una estructura tipo de una EDT. Tendríamos el proyecto arriba y luego, como veis, vamos dividiendo ese alcance total, ese entregable grande, lo vamos dividiendo en partes, vamos bajando, vamos descendiendo, vamos subdividiendo hasta que llegamos a un nivel en el que consideramos que ya no queremos subdividir más. Nuestras porciones del alcance son suficientemente manejables, suficientemente pequeñas, como para que no nos haga falta seguir descendiendo. Ese nivel es el nivel de los paquetes de trabajo, ¿de acuerdo? Un paquete de trabajo es una porción del alcance con la que ya nos sentimos cómodos a la hora de estimar pues todas sus características, ¿no? Tened en cuenta que aquí todavía no estamos, todavía no estamos en el momento de decidir o de planificar cuándo vamos a hacer cada cosa, ¿vale? Los paquetes de trabajo no contienen información en cuanto a calendario. ¿De acuerdo? Aquí no estamos. El factor tiempo, el factor cronograma, mejor dicho, el factor calendario, aquí todavía no lo estamos teniendo en cuenta. Y no hace falta, ¿vale? Aquí estamos hablando solamente del alcance. Y cuando hablamos solamente del alcance, lo que hacemos es dividir algo grande en piezas más pequeñas. ¿Cuándo lo haremos?
Bueno, ya lo veremos cuando hablemos de la gestión del cronograma, ¿vale? Pero como no estamos en la gestión del cronograma todavía no hablamos de esto. Simplemente estimaremos para paquetes de trabajo, estimaremos varias cosas, como he dicho antes. ¿Cuánto costará ese paquete de trabajo? ¿Qué esfuerzo es necesario o llevará a cabo para llevar a cabo ese paquete de trabajo? Medido en horas, en jornadas, etcétera. ¿Cuántos recursos y de qué tipo harán falta para desarrollar ese paquete de trabajo? Y algunas otras características del paquete de trabajo. Pero no cuándo vamos a hacer el paquete de trabajo, porque la gestión del cronograma no trabaja con paquetes de trabajo, sino con actividades que se definen a posteriori, después de esto, ¿vale? Bien, las reglas para la EDT son relativamente sencillas, aunque es verdad que hacer una buena EDT no es un ejercicio fácil, ¿de acuerdo? Y influye mucho la experiencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? La crea todo el equipo, la EDT, todo el equipo debe participar, porque aquí estamos hablando de un trabajo colectivo, ¿bien? Deberíamos ir finalizando nivel por nivel antes de seguir bajando, ¿de acuerdo? Como veis aquí, no bajar por una rama hacia abajo, sino ir finalizando cada nivel horizontal para seguir bajando, y de esa forma evitaremos perdernos en una de las ramas, ¿no? Y perder un poco la perspectiva. Cada nivel de la EDT es más pequeña, las piezas son más pequeñas que el nivel anterior, por definición, eso está claro. Solamente incluiremos los entregables que hacen falta para el proyecto, y lo que no está en la EDT no es parte del proyecto, ¿vale? La EDT refleja todo lo que hay que hacer en el proyecto, con lo cual lo que no está aquí probablemente no lo vamos a hacer. Por eso es una herramienta tan importante a la hora de gestionar un proyecto. Todo está en la EDT, y lo que no está en la EDT no lo vamos a hacer porque no va a ser tenido en cuenta, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene utilizar una EDT? Nos ayuda a prevenir que se quede trabajo sin hacer, ¿vale? Que nos olvidemos de cosas. Trabajar así, descomponiendo al detalle, nos ayuda a no olvidarnos de nada. Es útil para la comunicación entre el equipo y otros interesados. Ayuda a prevenir cambios en el proyecto, precisamente por lo mismo que estoy contando, porque hemos tenido en cuenta todas las piezas del proyecto. Ayuda al equipo también a saber, a cada miembro del equipo, qué es lo que tiene que hacer, en qué paquete de trabajo puede ubicarse, está ubicado. Es una base para estimar, como he dicho antes, recursos, coste y tiempo entendido como esfuerzo en tiempo, ¿vale? No como calendario. Y demuestra, de alguna forma, una EDT en condiciones demuestra que necesitamos recursos, necesitamos fondos y necesitamos tiempo, ¿vale? Para hacer nuestro trabajo. Es una forma de justificar que necesitamos recursos para hacer las cosas, ¿vale? Porque nuestra EDT lo demuestra. Tenemos que llevar a cabo todos esos paquetes de trabajo. Como complemento a la EDT, como complemento, como anexo, no sé cómo llamarlo, la EDT tiene un documento complementario, tiene un documento anexo, que es el diccionario de la EDT. Fijaos que aquí en la EDT, vuelvo aquí, probablemente cada caja, cada paquete de trabajo tendrá un nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de un edificio, pues a lo mejor un paquete de trabajo es instalación eléctrica, ¿vale? Ese puede ser un paquete de trabajo. Otro paquete de trabajo, instalación de toma de agua. Otro puede ser ventanas, otro puertas, otro, etcétera, ¿no? ¿Vale? Lo que consideremos adecuado. Pero no nos da un detalle. Simplemente tenemos un organigrama con una serie de cajas, pero no tenemos el detalle de qué hay que hacer en cada paquete de trabajo y de todos esos atributos de cada paquete de trabajo. Esto nos lo proporciona el diccionario de la EDT. A través del diccionario de la EDT tenemos toda la información de detalle de cada paquete de trabajo que no nos cabe en la propia EDT, porque la EDT tiene un formato, por decirlo así, jerárquico, ¿no? Y entonces simplemente reflejamos paquetes de trabajo, pero no tenemos posibilidad en la EDT de explicarlos en detalle. El detalle estaría en el diccionario de la EDT, donde en cada página de ese diccionario describiríamos las características de cada paquete de trabajo, ¿vale? Bien, el siguiente proceso sería validar el alcance. ¿Qué hacemos en validar el alcance? Fijaos en la definición. Dice, es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Bien, validar el alcance no lo hacemos al final del proyecto, cuidado con esto, sino que lo hacemos a lo largo del proyecto. Es decir, validar el alcance significa reunirnos con nuestro cliente, nuestro patrocinador, si es un proyecto interno, en reuniones que se planifican con cierta frecuencia para conseguir su aceptación de los entregables parciales, de los entregables intermedios, ¿vale? Es decir, en lugar de presentarle el entregable final al final del proyecto, sin que haya el cliente haya tenido oportunidad de verificar nada hasta ese momento, lo que hacemos es que a lo largo del proyecto vamos mostrando avances, entregables intermedios, entregables parciales a nuestro cliente para que
los acepte, nos los valide y poder continuar en el proyecto con la seguridad de que vamos por el buen camino, de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y para eso PMBOK plantea este proceso, validar el alcance, ¿vale? Normalmente se hace al final de cada fase y al final de cada fase presentamos el entregable intermedio al cliente y el cliente lo acepta, lo rechaza o nos da el feedback que considere, ¿no? Pero podría ser también no al final de cada fase solamente, sino en cualquier momento en el que hayamos planificado que vamos a ejecutar este proceso. Esto lo hacemos de mutuo acuerdo con nuestro cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, los entregables parciales o intermedios se validan a través de validar el alcance, pero la aceptación final del entregable final sería ya al final del proyecto, en el cierre del proyecto, y no se trata de este proceso, sino del siguiente proceso que vamos a ver, ¿vale? Bien, el siguiente proceso, antes del siguiente proceso, voy a volver a la línea base del alcance. Ahora que ya hemos visto que es el enunciado del alcance del proyecto, que es ese documento en el que detallamos y contamos y narramos todo el alcance, todo lo que hay que hacer en el proyecto, y hemos visto que es la EDT y que es el diccionario de la EDT, pues la suma de estos tres elementos es la línea base del alcance del proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando nosotros tengamos que comprobar qué tal vamos ejecutando el alcance del proyecto, mediremos ese avance contra esta referencia que es la línea base del alcance, que está compuesta por esos tres elementos, ¿de acuerdo? El enunciado del alcance del proyecto, que es el documento exhaustivo, detallado, donde se cuenta todo lo que vamos a hacer, la EDT, que es ese mapa, ¿no? Ese mapa del alcance en el que llegamos hasta el nivel paquetes de trabajo, y descomponemos la totalidad del alcance en piezas más pequeñas, y el diccionario de la EDT como complemento para cuando queremos saber más información de cada paquete de trabajo. ¿Bien? La suma de los tres será la línea base de nuestro alcance. Y por último, el último proceso de la gestión del alcance en PMBOK es controlar el alcance. Bien, fijaos que no es validar el alcance, ¿vale? Recuerdo simplemente, validar el alcance es una serie de validaciones intermedias, ¿vale? Intermedias, parciales, a lo largo del proyecto. Pero controlar el alcance es un proceso continuo que se da durante todo el proyecto, en el que nosotros, nuestro equipo, de forma interna, vamos a monitorear cómo vamos cumpliendo con el alcance del proyecto. Y para poder llevar a cabo este control del alcance, mediremos contra la línea base del alcance, ¿de acuerdo? El control del alcance, que tenéis aquí, ahora lo cuento, se hace midiendo contra la línea base del alcance. Pero aquí no vamos a implicar al cliente. Aquí lo que vamos a hacer es un control interno en cuanto a nuestra propia gestión del proyecto para validar, verificar nosotros mismos, como directores de proyecto con nuestro equipo, que estamos desarrollando y ejecutando el alcance que hay definido en la línea base del alcance, ¿vale? Aquí no se trata de que el cliente valide los entregables intermedios, sino de nuestro propio monitoreo permanente, continuo, a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Como digo, ¿no? Medir el avance del alcance del proyecto y gestionar cambios si es necesario. Bien. Para ello, ¿qué necesitamos? Una definición muy clara de qué alcance tiene el proyecto. ¿Y dónde está esa definición muy clara? En la línea base del alcance, ¿vale? Con lo cual, para controlar si estamos haciendo lo que hemos dicho que vamos a hacer o lo que hemos planificado hacer, comprobaremos, es decir, compararemos lo que estamos haciendo con lo que dijimos que íbamos a hacer en la planificación. Y ese lo que dijimos que está en la planificación es la línea base del alcance, ¿vale? Necesitamos, para controlar bien el alcance, tener muy claro los requisitos originales que se recopilaron, ¿vale? En eso se basa todo el resto de elaboración, ¿no? De elaboración del alcance. Y, como digo, medir comparando contra la línea base para ver si hay variaciones, si estamos haciendo y desarrollando, ejecutando el alcance que estaba previsto, o nos estamos desviando, estamos haciendo otra cosa, o estamos dejando de hacer algo que estaba previsto en la línea base del alcance. Importante, en este caso, para este tema, importante es no permitir que se añada alcance al proyecto, otras personas, ciertos interesados, otros interesados, quien sea, ¿no? Que nadie añada alcance al proyecto sin seguir el proceso, un proceso definido y aprobado para ello, ¿vale? No deberíamos permitir, como directores de proyecto, que alguien, un stakeholder, por muy importante que sea, añada alcance sin que ese deseo, ese añadido, pase un procedimiento que hay que aprobar para gestionar cambios. Al final, añadir alcance a un proyecto significa hacer un cambio en el proyecto, en la planificación del proyecto, con lo cual eso debería estar controlado por un procedimiento establecido y aprobado. Bien, no simplemente aceptar lo que
el alcance que quieran. Es decir, estamos construyendo un edificio y viene un interesado del proyecto, y aunque sea el cliente incluso, y nos diga, pues ahora hay que añadir tal cosa que no estaba prevista en el edificio, ¿vale? Hay que añadir 5 chimeneas. Bueno, pero ¿eso estaba en la línea base del alcance? No, no estaba. Pues bien, se podrá añadir, pero hay que hacerlo mediante un procedimiento de gestión de cambios, ¿vale? Y ese procedimiento, que forma parte de otro área de conocimiento, que no es la gestión del alcance, sino que es la gestión de la integración, lo que hará es establecer unos pasos que hay que seguir para aprobar o rechazar este tipo de peticiones que modifican de alguna forma lo que estaba previsto para el proyecto, la planificación que estaba prevista, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí un poco la exposición que yo quería hacer en relación con todo esto. Y ahora lo que voy a hacer, si os parece, es voy a revisar las preguntas que habéis ido escribiendo en este apartado de preguntas, ¿vale? Y voy a responder las que pueda y las que me dé tiempo en los aproximadamente 10 minutos que nos quedan, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Dice Alejandro dice, soy estudiante de ALDE porque la recopilación de requisitos no entra en la fase inicial del proyecto y sí en la planificación. Si para hacer el acta se necesita conocer estos. Bien, Alejandro. Lo que pregunta Alejandro es, ¿por qué recopilar requisitos está en la planificación y no en el inicio, ¿no? En el inicio, Alejandro, está el acta de constitución del proyecto y es un documento muy preliminar en un proyecto. Y en ese acta de constitución del proyecto probablemente ya conozcamos las cuestiones generales del proyecto, ¿no? Es decir, pues el alcance a nivel general, los objetivos, los interesados, algunos riesgos, información inicial del proyecto, ¿no? No todavía en detalle, sino a alto nivel, ¿no? Preliminar. Con lo cual, los requisitos, es probable que conozcamos algunos en esa etapa de inicio, conoceremos algunos, pero los requisitos detallados no se obtienen hasta que no empezamos la etapa de planificación. Hasta que no hacemos el esfuerzo de planificación, no vamos a conocer todos los requisitos y en el detalle en el que necesitamos conocerlos, porque eso lleva mucho tiempo, ¿de acuerdo? Eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, y es la base un poco del proyecto. Con lo cual, en el inicio realmente no estamos en eso, no estamos haciendo ese esfuerzo de planificación, sino que toda la información que tenemos es preliminar, ¿vale? Es preliminar. María Guadalupe pregunta, ¿la evaluación en el proceso de planificar es continua? Sí, el proceso de planificación no es una etapa que tiene un inicio y un fin y ya no la abordamos más en el proyecto, sino que es iterativa, ¿vale? La planificación y la ejecución y también el seguimiento y el control del proyecto son iterativos y están permanentemente ejecutándose, por decirlo así. La planificación del proyecto comienza y casi termina, casi os diría, casi al final del proyecto, porque en el proyecto va a haber cambios, seguro. Y esos cambios va a haber que, una vez aprobados, hay que insertarlos en la planificación del proyecto para que se ejecuten, para que se pueda hacer ese trabajo. Con lo cual, como necesitamos mantener la planificación actualizada y vigente, es un proceso, es por decirlo así, un proceso continuo durante todo el proyecto. Vale, Constanza pregunta, en el diccionario de la WS o EDT, ¿es correcto entrar a tal nivel de detalle que mencionemos las actividades necesarias para concluir el paquete de trabajo? No, Constanza. Los paquetes, en el diccionario de la EDT incluiremos información para entender el paquete de trabajo, características del paquete de trabajo. Pero la definición de las actividades que necesitamos ejecutar para llegar a ese paquete de trabajo no forma parte del diccionario de la EDT, ni siquiera se aborda en la gestión del alcance, sino que se aborda en la gestión del cronograma. ¿De acuerdo? Camilo pregunta cuál es la diferencia entre el enunciado del alcance y el acta de constitución del proyecto. Bueno, el acta de constitución del proyecto es un documento que de alguna forma arranca o lanza el proyecto y tiene una información general de todos los ámbitos del proyecto. Una información todavía muy preliminar, muy general, no está detallada. El enunciado del alcance del proyecto es un documento que detalla el alcance del proyecto. Es un documento muy específico de la gestión del alcance y en él se detalla todo lo que hay que hacer en el proyecto en cuanto a el alcance del proyecto, ¿vale? El acta de constitución del proyecto es por decirlo así, es un acta que contiene la información no solo de alcance, sino alcance, coste, tiempo, recursos, interesados, etcétera, a nivel general,
cuando aún no ha comenzado la planificación del proyecto. Yamil pregunta, ¿el cronograma incluye costos? El cronograma en principio, simplemente, Yamilet, aclarar que aquí estamos hablando de gestión del alcance y el cronograma no forma parte de la gestión del alcance, ¿vale? El cronograma, que sería el calendario, ¿vale? El calendario del proyecto se aborda en la gestión del cronograma o la gestión del tiempo, no aquí. Pero ya que lo preguntas, te digo, ¿el cronograma incluye costos? El cronograma incluye las actividades que hay que realizar en el proyecto y se calendarizan pues en un calendario, lógicamente, ¿no? Y una cosa que haremos con las actividades sí es estimar su coste. Estimar su coste. Pero el cronograma en sí, como herramienta cronograma, no incluiría costes. Vale. Claudia pregunta, ¿el diccionario de la EDT lo crea el director de proyecto o todo el equipo? Todo el equipo. Todo el equipo debería participar en la creación de la EDT y del diccionario de la EDT. Tened en cuenta que estamos hablando de paquetes de trabajo que incluyen cosas a veces muy específicas, muy técnicas. El director de proyecto a lo mejor no tiene tanto conocimiento de todas esas cuestiones tan técnicas, ¿no? Con lo cual, cada miembro del equipo pues debe hacerse cargo un poco de la parte en la que es más experto o tiene más experiencia. Vale. Hoiber pregunta, ¿qué formato recomienda para la EDT y el diccionario de la EDT? Bueno, esto que hemos visto en la presentación, que es una especie de tipo organigrama, ¿no? Habéis visto que son cajitas, una especie de cajas, tiene una forma jerárquica, esa representación en la práctica, en la vida real, en los proyectos reales, no se utiliza esa representación jerárquica, esa representación tipo organigrama. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos tienen cientos o miles de paquetes de trabajo, con lo cual eso no es viable, no es visible, ¿vale? Esto yo lo he plasmado así o lo he mostrado así para que veáis un poco el concepto y entendáis el concepto de lo que es una EDT. Pero en la práctica lo que se utiliza es un formato más tipo lista o tabular, ¿de acuerdo? Tipo lista o tabular. En cuanto al diccionario de la EDT, valdría cualquier formato, no hay ningún problema. Simplemente debe ser un documento en el que se explique en qué consiste cada paquete de trabajo. Jorge pregunta qué se entiende de alcance congelado. Jorge, no comprendo bien la pregunta. No sé bien a qué te refieres. Si vuelve a hacerla y si da tiempo te respondo, pero no entiendo ese concepto, alcance congelado, ¿vale? José Ángel pregunta hasta qué punto se puede admitir cambios en alcances del proyecto sin alterar el presupuesto y las condiciones contractuales. Esto es un poco de lo que he hablado al final de la presentación, José Ángel. Va a haber cambios en los proyectos porque siempre hay algún cambio, ¿vale? Con lo cual cambios habrá. Lo que pasa es que no se pueden admitir si no han pasado previamente esas solicitudes de cambio por un procedimiento que debemos definir, ¿vale? Es decir, para que se apruebe un cambio en el alcance, en el presupuesto, o en el contrato, o en el cronograma del proyecto, lógicamente tendrá que ser porque es necesario y porque se valida ese cambio. Y entonces debe haber un proceso, un procedimiento definido a través del cual, pues primero hay una solicitud de cambio, ese cambio se estudia por un comité o por un grupo de personas que deciden sobre el cambio y se aprueba o se rechaza el cambio, ¿de acuerdo? No se trata de que cualquiera cambie lo que le dé la gana en un proyecto, porque entonces los proyectos entran en una etapa, en una fase de caos, ¿vale? Con lo cual, ¿hasta qué punto? Siempre que se respeten los procedimientos establecidos, podrá haber los cambios que sean. ¿Qué es recomendable? Que no haya demasiados cambios. Lo recomendable es que no haya demasiados cambios, porque los cambios implican retrasos, reproceso y muchas veces incremento de costes. Con lo cual, bueno, los cambios no son bienvenidos en este tipo de enfoque, ¿vale? Vale, Cristian pregunta, diferencia entre la carta de proyecto, entiendo que te refieres al acta de constitución del proyecto y enunciado del alcance, ya lo he comentado, ¿vale? Lo he comentado antes. Son dos documentos completamente distintos. Uno forma parte del inicio del proyecto y, por decirlo así, da inicio al proyecto, y el otro es un documento específico de detalle del alcance del proyecto. Alejandro dice, pero para conocer el alcance del proyecto debemos de conocer los requisitos básicos. Sí, sí. Pero para conocer el alcance, para definir el alcance completo, necesitamos los requisitos detallados, no básicos, ¿vale? Los requisitos básicos nos van a dar una idea general de en qué consiste el proyecto y eso puede estar en el acta de constitución del proyecto. Pero para conocer el alcance detallado necesitamos los requisitos detallados. Y esto es un trabajo que se realiza en la etapa de planificación del proyecto.
Egnio pregunta, ¿la EDT pudiera ser o es similar a una memoria descriptiva del proyecto? No. Fíjate, la memoria descriptiva del proyecto, como la llamas tú, sería más bien el enunciado del alcance del proyecto, con todo el detalle, con todo el texto, con toda la narración de lo que queremos. La EDT sería un mapa en el que lo que hemos hecho es dividir algo grande en piezas más pequeñas. Maricel pregunta, siendo analista de costos por 6 años en proyectos de construcción, ¿podría ser autorizada por el PMI para certificarme? Bueno, Maricel pregunta por la certificación, certificaciones específicas del PMI. Entiendo que sí, Maricel, pero habría que ver tu caso en concreto. Habría que ver qué has hecho durante esos 6 años, en qué ha consistido tu experiencia, etcétera. Habría que verlo en detalle, Maricel. No te puedo, solo con esa información, a priori parece que sí, pero habría que verlo, ¿vale? Necesitaría más información. Camilo pregunta, ¿en una EDT un entregable se debe subdividir en más de un paquete de trabajo? Sí, perfectamente, no hay problema. Lo que pasa es que luego cada paquete de trabajo dará lugar a un entregable parcial, ¿vale? Pero sí, se podría hacer si el entregable es suficientemente grande como para ser susceptible de ser dividido en subentregables más pequeños, se puede hacer. José pregunta, en la gestión del alcance, ¿cómo se manejaría una interrupción de sus actividades o paro de continuidad? ¿Se realiza una nueva planificación o se mantiene analizada con diferente cronograma actualizado? Si lo que hacemos es simplemente parar el trabajo, detenerlo, y no varía nada del alcance, podríamos luego retomarlo cuando retomemos el proyecto tal y como lo dejamos, no habría problema. Eso sí, el cronograma varía, claro. El cronograma varía porque el cronograma es el calendario del proyecto. Entonces, si paramos el proyecto y lo vamos a retomar dentro de un mes o de 2, el cronograma varía, pero probablemente el alcance no. ¿Vale? Néstor pregunta cómo se puede considerar un valor de venta de un proyecto en su fase comercial antes del inicio de la elaboración y diseño del proyecto, si aún no se ha definido más exhaustivamente de los alcances hasta cuando se ejecuta. ¿Cómo se enfrenta a esa especie de contradicción? Correcto, Néstor. Esto es una cuestión importante, esta es una cuestión relevante que nos daría para hablar mucho de esto, ¿eh? Es decir, lo que Néstor pregunta es, claro, si yo vendo el proyecto a un precio y luego resulta que tengo que planificar una vez que ha empezado el proyecto y durante esa planificación, cuando ya llego al detalle de las estimaciones, veo que hay un desajuste entre lo que yo creo que va a costar y lo que el precio al que hemos vendido el proyecto, ¿qué pasa? Néstor, no hay magia en esto, ¿eh? Es decir, o hacemos una estimación con suficiente margen como para luego que la planificación no nos saque del margen, o hacemos todo el trabajo de planificación previo a la venta del proyecto, incurriendo en los costes correspondientes. No hay milagros, ¿eh? O estimamos con margen o hacemos el trabajo de planificación previamente a costa de que no nos adjudiquen el proyecto y todo ese tiempo y todo ese esfuerzo y tiempo haya sido un esfuerzo y tiempo perdido. Es así. Vladimir pregunta, la redacción de la EDT, y esta, si os parece ya, es la última pregunta, ¿vale? Que nos da tiempo, la de Vladimir. ¿La redacción de EDT sería con verbo hacer, ejecutar? No. La redacción de la EDT referida a paquetes de trabajo son sustantivos, son partes, son piezas. No son cosas que vamos a hacer. Son piezas de algo más grande. Es como si cogemos una mesa y la partimos en trozos, ¿vale? Son trozos de algo más grande. Luego, para hacer cada trozo de la mesa, veremos qué actividades ponemos en marcha, ¿de acuerdo? Bien, bueno, creo que no nos da tiempo a más. Creo que he podido responder bastantes preguntas y muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra participación. Hay varias preguntas más. Me parecen todas interesantísimas, pero el tiempo no me permite contestar más. Me he dado toda la prisa posible en contestar las máximas posibles. Simplemente agradecer vuestra atención, agradecer vuestra participación en el webinar. Y nada, me tenéis a vuestra disposición en EALDE y a través de los cauces establecidos. Simplemente despedirme y espero poder veros en el próximo webinar que es relacionado con gestión de proyectos, que es un poco el tema al que yo me dedico. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación y vuestra atención.